queremos ser formados y capacitados para transformarnos en ese líder que Dios tiene en mente. Mi nombre es Ezequiel Baloco, soy el pastor de la Iglesia Cristo Victorioso y esto es Enseñando con Jesús. En esta oportunidad vamos a estar con nuestra quinta lección sobre liderazgo. Quiero hablarte en este día de 4 principios sobre el liderazgo para poder equiparnos y formarnos en ese líder que Dios tiene en mente. ¿Qué te parece si oramos e iniciamos con una oración? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda con revelación, iluminación, para poder comprender cada uno de estos principios y ser transformados en ese líder que Dios tiene en mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a comenzar con nuestro texto base, que se encuentra en Mateo 28, 19, y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un llamado a todos los que somos seguidores de Jesús, para todos los que hemos nacido de nuevo, el liderar. Es un llamado que nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Dios quiere y anhela, y este es nuestro llamado, que lideremos, que formemos a esos discípulos en líderes para ser enviados. Ahora, si tuviésemos que definir este liderazgo, ¿no? La palabra liderazgo, en una sola palabra sería influencia. Liderazgo es ser de influencia. Ahora, uno puede ser un buen líder e influenciar para bien o para mal. Hitler fue un buen líder y Jesús fue un buen líder. Es decir, la diferencia está en la clase de líderes que decimos ser. La diferencia está en el tipo de influencia que tengamos en nuestro liderazgo. De modo que podemos decir que el liderazgo es siempre el problema y el liderazgo siempre va a ser la solución. ¿Por qué? Porque depende de nuestra influencia. ¿Cómo lideremos? ¿Para bien o para mal? Quiero compartirte entonces nuestro primer principio, ¿sí? Nuestro primer principio es un cambio de paradigma. ¿Cómo se vive el paradigma en este tiempo siglo XXI? En nuestros tiempos se profesa esta declaración que cita o dice de la siguiente manera: tengo que hacer para tener, para ser. Tengo que hacer algo para demostrar quién soy. Yo soy por lo que hago, yo soy por lo que tengo. Este es el paradigma aprendido. Soy lo que hago y soy lo que tengo. En otras palabras, la acción es el resultado. Es igual al resultado. Entonces veremos, por ejemplo, en las redes sociales que uno está constantemente, o vemos personas que están constantemente tratando de demostrar quiénes son, con lo que tienen, con lo que están haciendo, para de alguna manera darle forma a esa imagen en su identidad. El problema es, ¿qué sucede, qué pasa cuando no llegamos al resultado? Cuando no tengo lo que quiero o cuando no puedo hacer lo que tanto deseo. ¿Cuál es el problema? Se produce en nosotros una frustración. Siento que no soy porque siento que no tengo nada. Siento que no voy a lograr nada. Porque el pensamiento de trasfondo es: necesito hacer, necesito tener para hacer. Necesitamos un cambio de paradigma en este tiempo. Necesitamos tener un pensamiento que diga lo siguiente: yo soy para ser, para tener. Significa que yo no necesito estar haciendo nada ni tener nada para ser, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo sé muy bien de dónde viene mi identidad, y mi identidad de saber quién soy yo la voy a ver reflejada cuando yo ponga mis ojos en quién es Él. El consumador, el autor de mi fe, de mi salvación, Cristo Jesús. Cuando yo pongo mi mirada y mi enfoque en Él, yo logro saber quién soy yo. Entonces ahí cambia el paradigma completamente, porque si vos querés ser un líder, es muy importante que sepas
quién sos vos en Cristo Jesús. ¿Quién es el que te llama? Porque cuando vos estés sirviendo, vos tenés que saber muy bien que estás en el lugar donde estás porque es Cristo el que te llamó. Por tanto, ir y hacer discípulos. No necesariamente tenés que ser un pastor para liderar. No necesariamente tenés que ser un profesor para liderar. Dios nos ha llamado a todos los que somos seguidores de Jesús, los que hemos nacido de nuevo, a liderar. Entonces es necesario que cambies tu manera de pensar. Hay dos áreas donde el enemigo suele trabajar en nuestra mente. El área de la cultura, ¿sí?, de lo heredado, y el área de la experiencia. ¿Qué significa el área de lo heredado, de la cultura? Es lo que hemos recibido en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿sí? También con la cultura. Ustedes recordarán que en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando habían multitudes, las mujeres no se las contaba, ni los niños tampoco. O sea, directamente se los pasaba por alto. O también sabemos que en el tiempo del mundo grecorromano habían esclavos y eran sinónimo de objeto. Imagínate vos si una persona esclava, un siervo de la casa, escuchara el mensaje de salvación, escuchara este versículo que le decía, por tanto tenés que ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cuál iba a ser su pensamiento de aquella cultura heredada, que era un objeto, que no servía para hacer nada? Imagínate vos cuando Pablo le escribe a Filemón por Onésimo y le dice que es útil no solamente para Pablo, sino para Filemón. Contracorriente, ¿no? Pablo rompiendo con todo lo heredado, con toda cultura. A veces como líderes, nuestra mente, a causa de lo que hemos heredado y que hemos recibido por medio de nuestros padres, el colegio, el país, la clase social, la época, suelen ser una traba para que nosotros lideremos. Lo segundo es la experiencia. Tiene que ver con lo que has experimentado. Porque no solamente a veces experimentamos cosas buenas, sino malas. De repente en el liderazgo nos vemos frustrados porque vemos que nuestros líderes o los que están por encima nuestro no reconocen nuestro esfuerzo. De repente vemos que la gente no nos hace caso, se rebela. Surgen heridas, ¿sí?, por una situación que no la habíamos visto venir y nos sentimos atacados. Entonces a veces por la experiencia, una mala experiencia, decidimos no liderar, no servir, no trabajar por el temor a volver a revivir y repetir situaciones que han sido negativas con nosotros. Entonces tenemos que ser atentos a estos dos ataques que puede utilizar el enemigo, con lo heredado de la cultura o con la experiencia. Ahora, me gustaría mencionar nuestro segundo principio, y es corrigiendo mi interior. Necesito corregir mi interior. En primer lugar, tengo que cambiar el paradigma y saber quién soy en Cristo Jesús. Que no necesito hacer o tener para hacer, sino que porque yo soy un hijo de Dios, por consecuencia de ello, yo voy a hacer y yo voy a tener, porque Cristo Jesús es más que suficiente. Ahora, necesito corregir mi interior. El principio es este: si yo no gestiono mi interior, voy a tener siempre problemas con el exterior. Necesito corregir mi interior para que luego la consecuencia sea que todo mi derredor y exterior funcione bien y no tenga ningún problema. Es muy importante estar bien por dentro y conocer lo que Dios dice de mí, ya que esto determinará el tipo de liderazgo, el tipo de influencia que yo tenga con las personas y con el mundo, con todos los que me rodean. Si no lidero porque me siento incapaz y pequeño para semejante tarea, seré liderado por otros. Porque si yo no lidero, voy a ser liderado por los demás. Y ellos dirán lo que tengo, ellos dirán lo que no tengo, ellos dirán lo que soy y lo que no soy.
Hay veces que uno se ve atropellado en la vida porque no ha aprendido a ser un buen líder. Fíjate vos qué tan importante es aprender a liderar, que te puede servir para toda la vida. Qué importante es el liderazgo. Entonces nos tenemos que librar en nuestro interior de dos problemas. Número uno, el enojo. El enojo está comprobado que tiene una duración de 123 milésimas de segundo. No llega un segundo. Dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. ¿Sí? La versión NBI lo traduce, si se enojan, no pequen. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces suceden situaciones en el día a día, en la vida cotidiana, en las cuales te enojas? Trabajando con una persona, haciendo algo, surgen choques en la misma familia, en la casa. Ahora, lo importante es, y esta es la pregunta, ¿qué haces cuando te enojas? Te podés enojar, está bien. Airaos, pero no pequéis, ¿sí? Si se enojan, no pequen. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con ese enojo? ¿Qué hago con esa situación cuando me siento impactado, que me golpea? ¿Por qué querés estar enojado? ¿Y para qué lo querés? Porque si me enojo y dejo fluir las emociones, el cuerpo lo somatiza y me explota el cuerpo. ¿Cuánta gente conocemos que porque está acarreando por años enojo, odio, rencores a ciertas personas, la vida le pesa y su cuerpo lo ha somatizado? Tienen que estar consumiendo pastillas, tranquilizantes, analgésicos, yendo a profesionales porque hay algo dentro suyo que no les permite avanzar. Y es ese enojo que están somatizando dentro de ellos. Como líderes, nos es menester aprender a gestionar los enojos. No los tenemos que guardar porque van a producir un desequilibrio emocional. El enojo da lugar a la raíz de amargura. Y la raíz de amargura es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Se traduce en ese sentir que te pesa la vida. Recuerda lo que siembras, porque lo que sembramos cosechamos. Si tienes amarguras, siembras amarguras. No permitamos que el enemigo nos robe el gozo del servicio. No permitas que cuando estés sirviendo al Señor no pierdas el gozo. ¿Saben cuántos líderes han estado en lugares tan altos de servicio? Que han tenido la bendición y el privilegio de servir a Dios en casas, y cuando digo casas me refiero a iglesias preciosas, y han terminado en la nada porque han dado lugar al enojo y se quedaron y lo guardaron, y eso formó una raíz de amargura y perdieron el gozo del servicio. Si en algún momento dejaste de disfrutar ese servicio, ese ministerio, ese liderazgo, pregúntate si no hay enojo. Que el enojo no te quite la sonrisa y la alegría de servir al Señor. Jesús ya trató con el tema del enojo en la cruz al darnos su perdón. Si Él nos perdonó, te invito a que vos también perdones. Él nos perdonó primero, para que nosotros podamos también seguir su ejemplo. Seamos libres con la libertad que Él nos hizo libres. El perdón te liberará del enojo. Estemos dispuestos a dar y a recibir el perdón que libera. Número 2. Hablamos del enojo, ahora el temor. Job dijo, lo que temí, me vino. El miedo es una herramienta. Nacemos con el miedo. De repente estás en un semáforo, corta verde, y el miedo es lo que te impulsa, te da un toque de adrenalina para salir corriendo porque sentís que está en riesgo tu vida. Es bueno el miedo. Ahora, si cedemos al miedo y nos lo guardamos, le vamos a estar dando lugar al temor, y eso es un tema espiritual. Es un problema que tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el temor nos paraliza. El miedo te advierte.
El miedo ante el semáforo, pero el miedo para servir, cuando tenés que estar predicando, cuando tenés que compartir una palabra. Yo tengo que ser bastante sincero con ustedes de que cuando arranqué con esto, recién ahora, después de no sé cuántas veces que hemos transmitido, estoy un poquito más calmado. Y uno dirá, pero ¿te es más fácil predicar en la iglesia que tener ahí un celular en un trípode? Y la verdad es que sí. Pero bueno, uno va perdiendo el miedo a medida que va ganando experiencia. Pero si cedemos al miedo y nos lo guardamos, le damos lugar al temor y el temor nos paraliza. Por eso Dios le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente 3 veces. Y también le dijo, no temas, para que él se mantenga firme en su ministerio. Porque a veces pensamos que dirán, y la verdad que uno piensa, y si se equivoca, y cómo te van a ver, y si te ven suelto y demás, cuántas cosas se nos pasa por la cabeza. No tengas miedo, porque el que te llamó es el que va con vos. No temas. Número 3, y anteúltimo, liderando en equipos. Si estás liderando, quiero que hablemos sobre cada personaje, cada integrante que hay en nuestra célula, en nuestro grupo pequeño, en aquel lugar que vos y yo estemos liderando. Porque liderar es trabajar con personas. No nos olvidemos de eso. Y cada persona es distinta. Cada persona viene a la iglesia y es un mundo, ¿no? Cada uno tiene sus propias situaciones, desafíos y problemas. Entonces tenemos que aprender a lidiar, a ser de bendición y a poder ayudar, porque para eso estamos como líderes. Entonces quiero hablarte de una serie. Recuerda que este material está gratuito y subido a las redes sociales. Bueno, quiero hablarte de unos tipos de participantes, ¿sí?, que nos podemos encontrar en nuestro grupo. Número 1, el agresivo. ¿Cuál es el agresivo? Es aquel que siempre le va a encontrar, ¿no?, el pelo en la leche, la quinta pata al gato. Aquel que te va a discutir lo que estés predicando, compartiendo, va a generar un debate, ¿sí?, por el simple hecho de querer debatir y discutir, no por el fin en alero y el deseo de querer llegar a algo, simplemente va a ser debatir por debatir. Entonces esta persona se va a volver agresivo dentro del ambiente, dentro del grupo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Esta es la estrategia. No lo contradigas. Tené calma. Y lo que tenés que hacer es impedir que tome el control. Tenemos que impedir que tome el monopolio de la discusión y que nos robe el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los que estén en ese grupo pequeño han apartado 1 hora para poder aprender y tener un tiempo de bendición. Entonces tenemos que evitar que nos robe o que robe al grupo, cambiando el clima y el ambiente y quitando el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que no tome el control, ¿sí? El segundo, receptivo y positivo. Esta es la mejor persona, ¿no? Esta es la que vos y yo queremos tener en nuestro grupo y nuestra célula. El receptivo y el positivo es el que siempre está bien. Te va a generar un buen clima y un buen ambiente. Va a cambiar toda la situación porque siempre está hablando cosas lindas y buenas. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué día de victoria, qué día de bendición. Te va a alegrar el ambiente. Es la persona que vos y yo queremos tener en nuestra célula. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Dale lugar. Dale lugar porque te va a cambiar el clima para alegría, para bendición. Va a generar un ambiente espectacular previo para que vos puedas tener la palabra. Y es más, va a animar a otros. Así que dale lugar, motivalo, ¿sí?, para que esta persona pueda ser de bendición. Después tenemos el sabelotodo, ¿sí? Se podría decir que los argentinos todos tenemos un poquito de este personaje dentro, el sabelotodo, ¿sí? Como que siempre tenemos algo para acotar, ¿no? Siempre sabemos, de todo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para tratar? Déjalo por cuenta del grupo, ¿sí? Ellos lo van a controlar. Cuando esta persona que habla, no te preocupes porque los propios integrantes del grupo se van a encargar de controlarlo. Si vos ves que el tiempo se va y la cosa se está yendo de las manos, toma el control
y decir, bueno, volvamos al tema, volvamos al mensaje, no nos distraigamos. El chistoso, ¿sí? Siempre aporta la broma sin sentido. Hay chistes y chistes, ¿sí? Hay momentos y situaciones para poder compartir. Eso es para romper el hielo cuando estamos iniciando la célula. Cuando preguntamos cómo están, si alguien quiere compartir. Es el primer momento en el cual estamos haciendo esta manera de integrar, de romper el hielo, de conocernos también. Para ese momento vale. Pero si vos estás en el momento del mensaje y esta persona te interrumpe, no es un buen momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de desviar su conversación. Y si los chistes no son estos chistes que ayuden o sumen, tenés que hacer mención de esto. No permitas que se cambie un clima donde el corazón se está abriendo para escuchar la palabra de Dios porque una persona ha tirado un chiste que ha descolocado a todos. Siguiente, el tímido. ¿Qué tenemos que hacer con el tímido? ¿No? Hacerle preguntas de interés. Es esa persona que vos le preguntás cómo están y te sonríe y te hace así con la cabeza. ¿No? El que no quiere hablar, no quiere llamar la atención. Pregúntale temas que sean de su interés, lo que le gusta, hacerlo participar sin que pase vergüenza. Entonces, preguntarle a muchos cómo están, hasta que le toca. Y hacer un par de preguntas que le pueda llamar la atención. Tenemos también el negativista. No coopera, no acepta nada de lo que diga nadie, ¿no? Todo está mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acá es donde tenemos que hacer un trabajo más de liderazgo. Tenemos que ver cómo está su corazón. ¿Qué están atravesando? Porque muchas de las reacciones que tienen los integrantes en un grupo es consecuencia de lo que están pasando. Entonces tenemos que ver cómo está y reconocer la persona. Dale valor. Valorizá su vida, valorizá su identidad, valorizá la persona. Si sos líder, Dios te va a dar el discernimiento de discernir en qué son buenas las personas. Si querés liderar, tenés que saber cómo una persona puede ser útil en el grupo. Cuando el Espíritu Santo te lo revele, hace uso de eso. Enfatiza eso y anima a la persona. Tenemos el desinteresado, el que no está presente en la reunión, no aporta nada. Este puede de alguna manera estar y el día de mañana desaparecer. Con esta persona sí tenemos que encarar el problema directamente. Si vos querés que esta vida se mantenga el día de mañana en el tiempo en tu grupo, tenés que ir y encarar el problema. Si esta persona se mantiene desinteresada en todo momento, reconoce que tiene esta actitud y trata de cambiar esa actitud desinteresada por algo que quiera hacer la persona. A veces las personas tienen desinterés porque no están haciendo nada. Ponela a trabajar. Ponela a hacer algo que no sea ni muy grande ni muy pequeño, pero que le genere algún tipo de interés en la persona. Preguntale al Señor y Él te lo va a mostrar. Tenemos el susurrador. El susurrador siempre va a comentar algo, pero lo va a comentar de una manera crítica. Va a querer desacreditar al líder, al que esté trayendo la palabra, a aquellas personas que estén ganando algún tipo de protagonismo, sea porque les parece que protagonistas, me refiero a que están sirviendo en el grupo pequeño, ¿no? Y van a querer atacarlos. A esta persona tenemos que ir de frente. No permitas que una persona negativa critique a nadie de tu célula, la desacredite o la desvalorice. En ese momento que la persona venga a criticar, cortalo y decirle, por ejemplo, lo siguiente. Le podés decir, ¿tenés algo? Por ejemplo, si escuchaste que dijo algo negativo, decirle, ¿tienen algo para decir? Con amor y cariño, pero llamale la atención. ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Qué te parece el tema que estamos compartiendo? Llamale la atención en el momento. Que sepa que no tiene lugar para cambiar el clima en la célula. Y mucho menos para criticar. Porque la crítica
quita la confianza. Y no podemos permitir que en nuestra célula o grupo pequeño no haya la confianza, porque es una de las bases, ¿sí? Para que todos puedan crecer y formarse en ese líder que Dios tiene en mente. Después tenemos el preguntón, ¿no? Esa persona persistente que trata de desconcentrar al líder, al grupo, siempre pregunta y no entiende. Hacele comprender la importancia de economizar el tiempo. Son esas personas que van a estar robando constantemente el tiempo. Entonces, guíala, ¿sí? A veces no lo hacen conscientemente, sino es una actitud inconsciente. Entonces, decirle, bueno, vamos a ir por este lado, ¿sí? Tenemos 15 minutos, 20 minutos. Entonces, vamos a compartir este tema ahora y después, si querés, juntos lo podemos trabajar más el tema. Porque a lo mejor es una pregunta que viene de buena intención, pero quizás la persona, o vos te das cuenta que el tema requiere de mucho más tiempo. Entonces ahí es donde vos vas a hacer un trabajo de liderazgo. Vas a tener una paternidad con tu hijo. Y es donde vas en intimidad, aparte o después de la célula, al finalizar, tener una charla al respecto y le vas a compartir y vas a dar respuesta a cada una de sus preguntas. Y por último, el comulgador, ¿sí? Todo está bien y todo le parece bien, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con esta persona? Es el típico ejemplo cuando uno le dice, bueno, que termina la célula y le decís, bueno, ¿qué te pareció la reflexión? ¿Quieren compartir algo? Comparte una persona, comparte el otro, comparte el tercero. Llegamos al cuarto y te dice, yo pienso lo mismo que él. Sí, la verdad que yo pienso lo mismo. O repite lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos decir? Decirle, y a ver, ¿tenés algo distinto para agregar? Es ayudarlo a desafiarlo, a reflexionar más, a profundizar más. A veces es como que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a recibir y no a reflexionar y poder desarrollar un propio principio o algo nuevo, ¿no?, a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser sabios como líderes para desafiar a nuestros integrantes a buscar más, a ahondar, a profundizar, a sumergirnos, ¿sí?, más en el tema que estemos compartiendo. Quiero mencionar rápidamente características que tienen que formar parte de nuestro equipo, ¿sí?, y de sus obstáculos, ¿sí? Características que tienen que formar parte de nuestro equipo y sus obstáculos. Tenemos que tener un objetivo en común con todos, ¿sí? Tenemos que conocerlo y estar de acuerdo todos, ¿sí? ¿Cuál es el obstáculo? Y tenemos que permitir que todos lo conozcan. El obstáculo es el desconocimiento. Entonces todos tenemos que ir en base a la misma visión. Tenemos que cooperar, tenemos que comunicar y tenemos que involucrarnos, ¿sí? Vamos a pasar al punto 4 porque en realidad este es el punto que quería compartirles. Entonces, una vez que hablamos de liderar en equipo, ¿sí?, y analizamos cada integrante, vamos a hablar de los principios del liderazgo. Y esto quiero mencionarlo rápidamente, no me voy a detener, para hacer mención de unos puntos y ya con esto terminamos. Tenés que contagiar de fuerza, de energía. Tenés que motivar a los tuyos. Si querés tener un buen equipo, estos son los principios. Contagia de fuerza y de energía. Promover la retroalimentación, que haya feedback, ida y vuelta, ¿sí? Cuando vos hables, también escuchalos, ¿sí? Que vos puedas escuchar lo que cada uno piensa y siente. Promover objetivos, que puedas guiar a otros, delegar. Mantener siempre tu visión y las metas, como mencioné anteriormente, ¿no?, en tener un objetivo en común con todos. Todos tienen que saber para dónde vamos. Todos tienen que saber las metas de cada año, de un tiempo en específico. Todos tienen que saber hacia dónde vamos. Promover el compromiso. Que sepan lo que es el compromiso tus integrantes. A veces en ciertas iglesias, congregaciones, grupos pequeños o células, son un grupito, ¿no? Siempre son los mismos los que sirven. Tenés que enseñar de compromiso. No esperes que sean siempre los mismos, porque si no, nunca vas a poder delegar y nunca vas a poder ver los tuyos
siendo en ese líder que Dios tiene en mente. Delegá, promover el compromiso, crea oportunidades. No seas vos el que haga todo. Delegá, que se fogueen en esta escuela de liderazgo, que aprendan, que se capaciten y desafíalos. Desafíalos con cosas nuevas. Si un día te toca ir a orar por alguien, llévatelo. Otro día decirle que comparta la palabra, que ore. Hace algo con ellos, pero desafíalos. Generá ese interés en ellos para que aprendan a servir a Dios y sean formados. Y quiero compartirte algunos principios, ¿sí? Si estás en proceso de liderar o si ya sos líder. Quiero decirte como inicial principio. El liderazgo siempre es el problema y el liderazgo siempre es la solución. No hay equipos malos, sino que hay líderes malos. El cambio iniciará siempre desde el liderazgo. En otras palabras, ¿cuál es tu influencia? ¿Cómo estamos liderando? ¿Para bien o para mal? Un líder nunca se gradúa del servicio. Uno tiene que vivir con la actitud de ser un eterno aprendiz y viviendo alertas como si Cristo viniera mañana, pero sirviéndole como si faltara toda una eternidad. El día que creamos que lo sabemos todo será el inicio de la caída. Como dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Cuando él escribe esto, él está ya, es grande. Es el anciano Pablo. Y aún así él dice, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Significa que hasta que Dios nos llame a su presencia, vamos a estar aprendiendo en esta escuela de liderazgo. Pensar que uno es demasiado grande para liderar es reflejo de que uno es demasiado pequeño para liderar. Ser líder no se trata de lo que otros puedan hacer por nosotros, sino de lo que nosotros podemos hacer por los demás. Tengamos esa actitud de humildad, una actitud de servicio y de entrega hacia los demás. Una de las características principales de un líder radica en cuál es la intención de su corazón, del por qué hace lo que hace. Entonces la pregunta para vos es, si estás liderando o estás en vías de ser líder. ¿Por qué querés ser líder o por qué estás liderando? La respuesta siempre tiene que ser por amor a Dios y por amor al prójimo. En eso se resumen los 10 mandamientos. Jesús no vino para que le sirvan, sino que Él vino para servir. El líder es generoso de lo que tiene. Es decir, le brinda a todos la posibilidad de que puedan hacer algo en su propio ministerio. Siempre brinda espacios para que los discípulos puedan ser transformados en líder. Te pregunto, ¿celebrás las victorias de los demás? ¿Te acordás ese pasaje donde David y Saúl dice que había una canción que decía Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000? Que no tengamos la misma actitud de celos que tuvo Saúl cuando escuchó que estaban cantando una canción a David porque había matado a sus 10.000. Quiero decirte que el líder es inofendible. Si querés ser líder, tenés que aprender a no ofenderte fácilmente. Te lo voy a repetir de vuelta porque este es un gran punto. Estoy haciendo un resumen de tres páginas de principios, O sea, no son los únicos, pero este es clave. Si vos querés ser líder, tenés que ser inofendible. Para eso, ¿sí? Mantén presente 2 cosas. Número 1, mantén lo primordial que es Jesús. Vos estás como líder porque amás a Dios y a los hombres. Acordate de eso. Vos estás porque fue Jesús el que te llamó. Y en segundo lugar, tenés que recordar y mantener la visión de la casa. ¿Cuál es la visión de la casa de tu iglesia? Es
la visión que has recibido por medio de una cobertura espiritual. Como vimos en la primera lección en Mi Paternidad. Tenés que tener un líder a quien dar cuentas, porque él es el que te va a transmitir la visión de la casa. Solo como un llanero solitario no va, no sirve. Necesitas dar cuentas, necesitas a alguien con el cual puedas abrir tu corazón y de quien aprendas. Necesitas una paternidad. Ella te va a dar la visión, esta persona, la visión de la casa, y en segundo lugar, mantener tu visión puesta en Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que te llamó. Siguiente. No usa la iglesia para edificar su propio ministerio. En los años que llevo de cristiano, a veces veo cristianos que vienen a la iglesia con su propia visión y quieren utilizar la iglesia para poder crecer en aquello que ellos sienten que Dios le ha puesto en su corazón. Ahora te quiero decir lo siguiente: usemos nuestro ministerio para edificar la iglesia y no nuestro propio ministerio. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Mi compromiso está con la iglesia local donde Dios me plantó. La iglesia local es el plan mundial para la humanidad, para hacer a la iglesia local brillar. Este es alguno de los principios. Hemos terminado entonces con nuestro cuarto principio. Y terminamos, ya sabes que esto está dividido en 3 partes, la parte teórica, práctica y didáctica. En la parte práctica, allí en el material, si lo estás siguiendo, quiero que escribas qué pensás vos en tus propias palabras con el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Yo soy para ser, para tener. No es que yo, porque tengo y hago, soy, sino que porque soy un hijo de Dios, yo tengo y yo hago. ¿Qué es lo que pensás con tus propias palabras en cuanto a eso? ¿Considerás, segundo, que hay algún enojo en tu interior o temor que tengas que erradicar en el nombre de Jesús? ¿Alguien a quien soltar o dar perdón? ¿Algún temor que te esté paralizando para servir? Porque Dios es el que te llamó. Y Dios es el que te va a respaldar y poner palabras en tu boca. Entonces, si hay algo, cortalo en el nombre de Jesús en este momento. Si eres líder o formas parte de un equipo, analiza esos integrantes y personajes y anotá alguno de ellos y poné al lado la solución para poder guiarlos a mejorar en aquella actitud. Y por último, luego de leer los principios del liderazgo, ¿sí?, que están en el material, establece una lista de aquellos principios que vos necesitas o considerás que son necesarios para tu propio liderazgo y pedirle a Dios que se hagan carne en tu vida y que den fruto un 100%. Tenemos para terminar la parte didáctica y allí tenés recomendaciones de libros, de podcast, así que si querés sumergirte mucho más en este material, yo te invito a que puedas estar viendo ya la parte didáctica. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prepare y te forme con este material en ese líder que Dios tiene en mente. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.